compartir con ustedes respecto a sífilis, chaga y toxoplasmosis, que son los microorganismos de los cuales vamos a hablar en los siguientes minutos. Sí, por lo tanto, es nuestro temario para la clase de hoy día. Vamos a partir hablando de la sífilis. Es importante conocer que en relación al embarazo, las pacientes con sífilis tienen un 21% más de muerte fetal, un 6% más de parto prematuro, hasta un 9% más de muerte neonatal. Tiene una fuerte relación con VIH, relacionándose hasta en un 17% de los casos. Y muy trascendente es conocer que para esta enfermedad en particular, el diagnóstico oportuno es absolutamente posible. Y muy importante que sea posible el diagnóstico, porque asimismo, como es posible el diagnóstico, el tratamiento eficaz, tanto para la madre como para el producto, está al alcance, un tratamiento barato y que si se realiza oportunamente, tiene efectos absolutamente beneficiosos, como vamos a ver a continuación. Esto para mostrarles que en todas las series y estudios que hay en distintos momentos, todas las series muestran que la embarazada con sífilis tiene una mayor tasa de muerte fetal, de muerte perinatal en general, de infección del lactante también, más parto prematuro y otras secuelas. Y hasta un 40% de los casos de las embarazadas con sífilis tienen algunas secuelas importantes en su recién nacido. Esta es una enfermedad que aparentemente pareciera que ya es más rara, está en retirada. Sin embargo, hay lugares en el mundo, como particularmente África, que hasta un 8% de las mujeres son cero prevalentes para sífilis, ¿ya? En Sudáfrica, en Uganda, esos son los niveles que alcanzan. Y más cercano en nuestra América, en Haití alcanza hasta casi un 6% la prevalencia para sífilis en mujeres embarazadas. No es solo de los países subdesarrollados el problema. De hecho, en Estados Unidos, después de muchos años de estabilidad en cuanto a esto, en los últimos años, a partir de 2014 en adelante, empezó a aumentar la sífilis en todas sus etapas. Particularmente en las mujeres en edad fértil, aumentó en el periodo de 2014 al 2018 en un 172% la incidencia de sífilis. Y de la mano con este aumento de la prevalencia en mujeres en edad fértil, también aumentó la sífilis congénita en un 185%. Esto tiene varias explicaciones desde el punto de vista epidemiológico para ello, el aumento de los migrantes, el descuido de la salud pública un poco en cuanto a ofrecer screening universal, etc. Pero es para mostrarles que este es un problema no solamente de países subdesarrollados, sino que en lugares donde hay más recursos también puede haber problemas. En nuestro país, la realidad es un poquito distinta, en el sentido que se ha mantenido bastante estable la incidencia durante muchos años, sin aumentar en las últimas décadas. Como dato, notar que en la población que hay más prevalencia es particularmente las mujeres en edad fértil, ¿ya? Siendo más baja la prevalencia en los grupos de edad menores de 15 y 19 años, y en las mujeres sobre 45 años. O sea, la prevalencia, si bien es baja en Chile, es más alta en las mujeres en edad fértil. Por lo mismo, la sífilis en embarazadas ha tendido a disminuir en los últimos años y paulatinamente hasta el año 2016, que fue hasta donde encontré datos, ha habido una disminución paulatina de la sífilis en la embarazada y por lo tanto también de la sífilis congénita, habiendo tasas al año 2016 de sífilis congénita de 0,1 por 1000 recién nacidos vivos, una tasa bastante baja. La sífilis causada por esta espiroqueta, que es el Treponema pallidum, que característicamente es muy fino, delgado, por lo tanto en general no se ve las tinciones habituales de gran homogeneidad y tampoco tiene un buen desarrollo en los medios de cultivo bacteriológico habituales. Una forma de diagnosticarlo y observarlo es con un microscopio de campo oscuro. Otra característica importante que los seres humanos son los únicos hospedadores naturales y también es un microorganismo que es muy sensible a la desecación y inactivado rápidamente por agentes infecciosos. Estas son características que hacen que sea casi exclusivamente de transmisión sexual. De los mecanismos de patogenicidad que tiene, es importante saber que la destrucción tisular fundamentalmente y la respuesta inmune a esta es lo que causa los problemas, más que el efecto del microorganismo por sí solo, sino la reacción del huésped a la presencia de este microorganismo.
No vamos a entrar en detalle, donde estos cuadros de resumen hacen énfasis para cada una de las etapas de la sífilis, de la forma de diagnosticar, el momento del diagnóstico, cuáles son los hallazgos clínicos, la etiología, eh, etcétera. Pero quiero que se enfoquen fundamentalmente en la sífilis congénita, que es el tema un poco de lo que queremos evitar con el enfoque del manejo de la embarazada, que se divide en precoz o tardía, dependiendo del tiempo que haya pasado del momento del diagnóstico, y que muchos de los hallazgos clínicos que se encuentran particularmente en el recién nacido, también ya se pueden encontrar en los fetos, particularmente restricción de crecimiento fetal, hidrops, eh, anemia se puede encontrar, alteraciones de la placenta, hepatomegalia, etcétera, que son cosas susceptibles de encontrar en el feto como en el recién nacido. Lo mismo, saber que en el caso de que no se trate adecuadamente, la sífilis congénita tiene un empeoramiento que es progresivo y llega a altas tasas de mortalidad, y cuando no se trata bien de manera tardía puede tener lesiones crónicas progresivas. El tratamiento es con penicilina, por lo tanto está como al alcance. Vamos a enfocarnos un poquitito en los hallazgos clínicos que uno puede encontrar en el recién nacido, por lo tanto también en el feto. Después de las 18 o 20 semanas hay algunos hallazgos ecográficos que uno puede encontrar en los fetos, que son particularmente placentomegalia, hepatomegalia, polidroamnios, ascitis e hidrops, como se muestran en esas imágenes. Como plus de la clase, comentarle algo de hepatomegalia, que en general, eh, más que una evaluación subjetiva del tamaño del hígado, comentarles que la manera de medir el hígado es en un corte coronal o axial, se mide el lóbulo derecho, desde la zona del diafragma al punto más bajo del hígado, y para esto ya de los años 90 hay tablas publicadas en homogramas de tamaño, y esta es la más reciente que encontré con mayor número de casos, en el cual uno tiene números para comparar y hacer el diagnóstico de hepatomegalia. Por lo tanto, no es un diagnóstico solamente al ojo nomás, sino hay tablas con lo cual uno pudiera orientarse. Este trabajo me parece interesante compartir, lo que tiene que ver con nuestra área, que en el fondo es ver el efecto que tiene el tratamiento en los hallazgos ecográficos en fetos de madres con el diagnóstico de sífilis, ¿ya? Las alteraciones que se encontraron en este trabajo, que fueron antes del tratamiento, se encontró hepatomegalia, placentomegalia, polidroamnia, ascitis y anemia, basado en un pico sistólico de arteria cerebral media aumentado. En este grupo de pacientes se trataron adecuadamente y se hizo un seguimiento longitudinal de estos hallazgos placentarios, de estos hallazgos ecográficos, perdón, demostrando que todos mejoraban progresivamente después de días de tratamiento, mejorándose rápidamente la citis y la anemia, y de manera más lenta, pero también igual de forma efectiva, la hepatomegalia. Así que esta es una manera de comprobar que el tratamiento es efectivo incluso en la etapa fetal. Para el diagnóstico de sífilis, se hace de manera de distintos métodos diagnósticos. La detección directa, desde el punto de vista práctico, no se hace, salvo cuando uno quiere hacer algún intento de hacer el diagnóstico directamente en el líquido amniótico, que después lo vamos a comentar. Y lo tradicional es que usemos una cirugía treponémica a modo de screening, tiene una alta sensibilidad, no tan buena especificidad, pero muy sensible. Y en general se confirma con alguna prueba serológica de tipo treponémica que tienen una mayor especificidad. Importante recordar que si bien lo que usamos en la práctica son las pruebas treponémicas y las no treponémicas, recordar que son el BDRL y el RPR, que aparte de hacer un diagnóstico presuntivo de screening, nos sirven para un seguimiento, ya que en este cuadro el efecto del tratamiento en la infección, en el caso de las pruebas no treponémicas, es que se negativizan una vez que se pone el tratamiento, por lo tanto sirven para evaluar la efectividad del tratamiento. No así las pruebas treponémicas, que se mantienen positivas permanentemente a pesar del tratamiento, por lo tanto no son exámenes que nos sirven para hacer un seguimiento de esta enfermedad. Este es un cuadro para mostrarles la sensibilidad y especificidad de los distintos exámenes. Ves que la sensibilidad en general, tanto de las pruebas treponémicas como no treponémicas, se acerca al 100%, pero la especificidad es un poquito mejor en las pruebas treponémicas. Este algoritmo tradicional que se usa en Chile, no en otras partes,
para hacer la evaluación de las pacientes. Uno, de manera tradicional, a todas las embarazadas le pedimos pruebas treponémicas en su primer diagnóstico de embarazo. En caso que aparezca negativo, descartamos la enfermedad, pero si aparece positivo, pedimos una prueba treponémica confirmatoria. Puse esta flecha ahí para recordarles que según nuestra normativa vigente actual, uno una vez basta tener un RPR y un BDRL positivo para indicar un tratamiento en espera de la confirmación. ¿Ya? Esa es la recomendación actual. Obviamente, si aparece, se confirma el diagnóstico y el test es positivo, se confirma la infección y se sigue el seguimiento. Y en caso negativo, se descontinúa y sabemos que es poco probable que haya una sífilis. Esta diapositiva se las comparto para contarles que no es el único algoritmo de estudio. En lugares donde hay una incidencia mayor de esta enfermedad, se recomienda partir directamente por una prueba treponémica y al revés. Y una vez que se hace esta positiva, se pasa al estudio no treponémico que nos sirve para hacer el seguimiento posterior. Pero no es una política que se use actualmente y se recomienda hacer este esquema en población de alto riesgo fundamentalmente. Esto es para mostrarles que en lugares de bajo acceso a salud, por ejemplo, en muchos lugares de África, la recomendación es hacer pruebas treponémicas y estando positivas se tratan directamente y no se hace más seguimiento, o sea, no se confirma con una prueba treponémica, sino hace tratamiento de manera directa y sin un seguimiento posterior, pensando que son pacientes de consulta única y que en un momento. Esto se hace con pruebas rápidas, son test de lectura inmediata que eh, permiten evaluar la presencia del treponema. En el caso del diagnóstico fetal, se puede hacer amniocentesis intentando una detección directa del treponema, pero un diagnóstico invasivo y al tener una baja sensibilidad, la verdad que no se recomienda. Hay algo de experiencia que está apareciendo con el uso de PCR para el diagnóstico, pero tampoco una recomendación actual. En general, la recomendación de este momento es que frente a la infección congénita, frente a la infección materna, se asume infección congénita en todos los casos, se trata como tal. Por lo tanto, no es necesario ir a una confirmación de infección congénita para definir un tratamiento de la sífilis. Cuando uno encuentra hallazgos consistentes con esta infección congénita, habitualmente se refiere a severidad de los casos, y no es algo que nos ayude a hacer el diagnóstico, sino nos orienta un poco a eso, que son cuadros más severos. El tratamiento, como ustedes conocen, es penicilina benzatina, 2 millones de unidades semanales por 2 veces. Eh, eh, es importante comentarles que me he dado cuenta ahora que no está disponible esta presentación en el sistema público, probablemente sí, pero en la práctica privada no hay. Me ha tocado indicar un par de veces y no está disponible, por lo tanto uno tiene que indicar 2 frascos de 1.200.000 para que partan su tratamiento. Sigue siendo lejos el tratamiento de elección, sin embargo, también alternativas podría ser el uso de ceftriaxona y algunos macrólidos, pero es tan bueno el efecto de la penicilina que en caso que exista alergia a la penicilina, se debe preferir confirmar esta alergia y considerar un tratamiento de desensibilización antes que pensar en algunas alternativas de tratamiento. Este es el esquema de manejo de recién nacido en caso de una madre positiva con tratamiento. No le entrar en detalle, pero vamos a ver que hay un hijo que un hijo que nace de una madre positiva con diagnóstico de sífilis, entra en un carril distinto de estudio de manejo para confirmar la sífilis congénita en su caso y definir el tratamiento y seguimiento correspondiente. Chagas, el otro microorganismo del cual vamos a hablar, está descrita por el médico brasileño Carlos Chagas en el año, a principios de siglo, 1909 aproximadamente. Esta es una enfermedad que en el año 2005 la OMS la consideró una enfermedad tropical desatendida y informó que actualmente la transmisión vertical es la principal forma de contagio, particularmente en las zonas libres de vectores. También un antecedente importante que la transmisión vertical es posible de tratar, por lo tanto, como objetivo ya el año 2018 se planteó ojalá eliminar la enfermedad de Chagas congénita, con tratamiento de la OMS. Es importante saber que hay más de 1 millón de mujeres en edad fértil que están infectadas y que la incidencia de la infección congénita por año en el mundo es de casi 9.000 mujeres.
La tasa de transmisión vertical es casi un 5% y la mayoría de los casos son asintomáticos. En América Latina se considera que es una enfermedad endémica, pero por el efecto migratorio se ha ido transformando en un problema global, particularmente por la migración desde América Latina en Estados Unidos y en Europa, particularmente en España, ha aumentado mucho los casos en los últimos años. Y también esto debido a que en los últimos años ha aumentado mucho la migración de población latinoamericana a estos lugares del mundo. En Latinoamérica la prevalencia también es distinta, habiendo alta prevalencia aún en Bolivia, en Ecuador, en el norte de Argentina en particular, y ha ido disminuyendo en otros lugares paulatinamente. El efecto de políticas de, no está la diapositiva, la descarté, las políticas de salud implementadas en varios países latinoamericanos han mostrado claramente que la mejoría de la vivienda, política de salud pública orientada a eso particularmente, ha disminuido el vector de la enfermedad de Chagas, por lo tanto ha ido disminuyendo su incidencia, quedándonos casi con solo la transmisión congénita. En Chile, el área hiperendémica se extiende desde la región de Arica, Parinacota, hasta la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Por lo tanto, la población en riesgo estaría cerca de 900.000 personas. La prevalencia estimada para mujeres en edad fértil es de 0,5% a nivel nacional, pero en la zona endémica se ha reportado prevalencia de hasta un 20% en algunos casos, como figura en este cuadro que está acá al ladito. El microorganismo que produce esta enfermedad, el Trypanosoma cruzi, no vamos a entrar en detalles de su microbiología, tiene distintas formas dependiendo del estado del ciclo en que nos encontremos con él. Y también es importante conocer cuál es el vector que lo produce, que es un triatoma. Hay muchos tipos de triatomas en distintas partes del mundo, y particularmente en Latinoamérica, que son organismos invertebrados hematófagos. El que nos importa y el que transmite esta enfermedad, el Triatoma infestans, que tiene distintos nombres, perdón, dependiendo del lugar de América en que se le busque, pero habitualmente, tradicionalmente en zonas rurales, casas de adobe, tradicionalmente se describe, y en nuestro país se conoce como vinchuca, que es esta que está acá. El ciclo del Trypanosoma incluye la vinchuca dentro de su vida. La manera en que se infecta la mujer es que una vinchuca que contiene el microorganismo, al ser hematófago, produce picadura en el humano. Junto con la picadura provoca algún tipo de deyección, que es la que contiene el virus. Por lo tanto, con el efecto secundario al rasquido que produce esta picazón de la vinchuca, hace que ingresen al torrente sanguíneo el microorganismo, el trypanosoma. Estando en el microorganismo se produce una bacteremia inicial, pero después se puede encapsular y mantenerse en forma por periodos prolongados dentro del músculo, dentro del sistema nervioso, y en la embarazada particularmente también dentro de la placenta puede mantenerse por algún tiempo, donde se puede multiplicar nuevamente, y al romperse las células que la contienen pasa nuevamente al torrente sanguíneo. Si una paciente con una bacteremia activa es picada por una vinchuca, a su vez se puede infectar a esta vinchuca y así continúa el ciclo infectante. Se presenta de forma clínica la mayoría de las veces de manera asintomática, no hay cuadros claros. Excepcionalmente se producen algunos signos de rasquido, se describe un signo de romaña, que significa que es un edema inflamatorio del párpado secundario al rasquido que se puede producir en un niño producto de la infección, ¿ah? Al llevarse la mano infectada del lugar de picadura al párpado. Es una característica clínica poco frecuente, pero que existe. Y las formas crónicas, la mayoría son indeterminadas, que solamente se manifiestan en momentos de compromiso de la inmunidad, se pueden hacer activas y hacerse evidentes. Y un grupo muy pequeño son de un 20% pueden cursar con algunas alteraciones sintomáticas que se manifiestan particularmente por alteraciones cardíacas o del tubo digestivo. Pero la mayoría son cuadros asintomáticos. Desde el punto de vista congénito, como les comentaba, si una paciente embarazada se expone a esta bacteremia del trypanosoma, puede atravesar la barrera eh, la barrera placentaria. Pueden, de hecho, albergarse en la placenta, multiplicarse en esta zona y de ahí pasar al torrente sanguíneo produciéndose
la potencial afectación fetal. ¿Cómo se sospecha el Chagas? Se sospecha particularmente en el recién nacido por las cosas que están descritas en esta tabla. Prematurez, pequeño pelaje gestacional, apagar bajo, síndrome de respiratoria, hepatosplenomegalia, histericia. También se sospecha cuando hay en la familia antecedentes de enfermedad congénita o cuando se encuentran elementos clínicos de de miocarditis y meningoencefalitis. También, desde el punto de vista fetal, se pueden encontrar indirectamente algunos signos como los que describí antes, como hepatomegalia, placentomegalia, también se podría encontrar. ¿Por qué es importante buscar esta enfermedad en las embarazadas? Y de hecho, desde el año 2011 ya está recomendado el screening universal, al menos en las regiones de mayor riesgo. De manera que la paciente que es seronegativa descarta y la que es seropositiva entra en un carril de confirmación con el objetivo de tener esta información precoz para el recién nacido. ¿Por qué? Porque si bien en la embarazada se recomienda no hacer un tratamiento farmacológico, en el recién nacido sí tiene de alto impacto. Y de hecho, cuando se hace el tratamiento antes del año, tiene una efectividad de un 100% en cuanto a evitar secuelas posteriores. Por lo tanto, un hijo de madre positiva entra en un carril de seguimiento con PCR que se van repitiendo cada cierto tiempo. En caso que se hace positiva, se inicia el tratamiento. Y en caso de no ser positiva, se hace un seguimiento hasta los 9 meses o hasta el año, de manera de descartar la transmisión congénita. Eh, ¿Por qué no se usa en el embarazo el tratamiento que sí es efectivo en el recién nacido? Que son las drogas que están nombradas ahí, es porque esta droga atraviesa la barrera placentaria, perdón, son embriotóxicos y teratogénicos en animales, producirían alteración de crecimiento fetal, potencialmente también alteraciones fetales, son tóxicos durante la lactancia también, y se sabe que también tienen una efectividad en relación inversa al tiempo de evolución de la enfermedad, por lo tanto no habría un apuro tan inmediato en hacer el diagnóstico. O sea, hay un plazo razonable que puede ser incluso hasta cerca del año, como le explicaba, para iniciar el tratamiento con una muy buena respuesta. Y finalmente vamos a hablar un poquito más de toxoplasmosis. Creo que vamos a alcanzar. Una zoonosis de distribución mundial muy importante, está dentro del grupo de la enfermedad del TORCH, de las más tradicionales, es transmitida principalmente por alimentos y agua y constituye un riesgo importante de morbilidad y mortalidad en mujeres embarazadas, recién nacidos y también en inmunodeprimidos. La mayoría de las veces tiene infecciones subclínicas y también es importante buscarla porque hay opciones de diagnóstico y un eventual manejo prenatal como vamos a ver a continuación. La distribución mundial es muy variable, habiendo lugares con una prevalencia muy alta, como en Francia particularmente, y en otros lugares como en Norteamérica baja y intermedio como en Sudamérica y particularmente en Chile. En Chile hay pocos datos, los datos clásicos que hay del año 85 se buscó en algunas maternidades de Chile, encontrándose una prevalencia de cerca del 30% en Chile. Hay un estudio del año 96 de la Universidad de Chile, no en embarazada, en población general, también mostraba una prevalencia cercana al 30-40%. Y finalmente, lo más reciente, en los años 90, en mujer embarazada en la provincia de Valdivia, de un 39%. No hay datos más recientes, o al menos no los encontré. Es un protozoo intracelular obligado, en el cual sus hospederos definitivos son los felinos. De ahí su relación y el mito de que los gatos transmiten esto, que vamos a conversar de eso un poquito más adelante. Pero también tiene hospederos intermediarios, entre los cuales nos encontramos los humanos. Tiene diferentes formas, ovoquistes, taquizoitos y bradizoitos, que se presentan en distintas etapas del ciclo de vida de este microorganismo. Tiene una etapa sexual dentro de su ciclo de vida y una etapa asexual. La que nos importa un poquito a nosotros es la etapa sexual, porque en esta etapa es que se puede reproducir dentro del organismo humano. Se supone que un gato o un felino infectado, elimina algunos ovoquistes potencialmente que pueden esporularse y mantenerse en el ambiente por tiempos prolongados, por varias semanas incluso. Y al ingerirlos, el humano o alguno de estos otros
animales, aves, roedores y otros mamíferos, pasan al torrente sanguíneo donde se pueden albergar y pasar al torrente sanguíneo en su forma de replicación rápida, que son los traquizoitos. Después de un tiempo pueden mantenerse de manera a pasar a la etapa crónica, en la etapa de bradizoito, y ahí permanecen mucho tiempo albergados sin producir mayores síntomas. En algún momento en que bajan las defensas y un cuadro de inmunodepresión, pueden volver a reactivarse y pasar nuevamente al torrente sanguíneo. Los gatos se contaminan habitualmente por fecalismo felino, comer sus propias deposiciones o de otros animales, o comer carne de animales que esté potencialmente infectados. Es importante conocer que clásicamente esta enfermedad se describe, esta prevalencia que está acá de transmisión congénita, y el concepto importante es que el riesgo de la transmisión vertical y la severidad se relacionan con la edad gestacional y son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más menor edad gestacional hay, es menos el riesgo de infectarse, pero son muchas más las secuelas que pueden haber, y al revés. A mayor edad gestacional el riesgo de infección es mayor, pero con menos probabilidad de secuelas. De hecho, si se fijan en este cuadro que está acá abajo, en los distintos trimestres del embarazo, en la medida que avanza la edad gestacional, aumenta el riesgo de tener toxoplasmosis congénita, pero también el que sean asintomáticas aumenta mucho más hacia el tercer trimestre. Y cuando esta infección se produce en el tercer trimestre, tiene más secuelas, o sea, más presentaciones clínicas y también, considerando lo más extremo que puede pasar, que la muerte fetal es mucho más frecuente cuando la infección en el primer trimestre y es casi cero cuando se acerca al tercer trimestre. Como les he explicado, y también una infección subclínica, y cuando es clínica es inespecífica, da un síndrome mononucleósico ocasional, fiebre, adenopatías, compromiso del estado general. Por lo tanto, nosotros nuestro país, que no hacemos screening universal, la mayoría de las veces nos acercamos a esta enfermedad secundaria a alguna sospecha ultrasonográfica. El diagnóstico se hace por serología materna, como lo vamos a ver a continuación, y se confirma la infección fetal por PCR en el líquido amniótico o sangre fetal. Ultrasonográficamente los hallazgos son más o menos comunes para los TORCH. Habla de ventriculomegalia, algunas que las calcificaciones intraabdominales, hepáticas en particular, edema fetal o hidrops, hidropericardio puede haber también, hidrotórax, edema, ascites importante, placentomegalia puede haber. La placentomegalia también, para tocarlo también como plus, es difícil hacer el diagnóstico también. No hay tablas de tamaño de placenta para edad gestacional, pero en general se considera como normal incluso hasta 4 centímetros. Y en general el grosor de la placenta debe medirse de manera vertical, evitando un corte tangencial de la placenta que obviamente va a aumentar el tamaño de esta, y siempre cercana a la inserción del cordón, particularmente cuando el cordón es central. Es el momento donde uno la mide, pero en general es una evaluación más bien subjetiva cuando uno encuentra la placenta grande. Calcificaciones periventriculares, ventriculomegalia, como les decía, hepatomegalia, incluso catarata congénita se puede encontrar en algunos casos de toxoplasmosis y eso se puede sospechar en la ecografía. El diagnóstico serológico se hace midiendo IgG y IgM en particular. También a veces se incluyen IgE y IgA, pero tienen poca utilidad clínica. La IgM obviamente aumenta en etapa aguda, tiende a disminuir paulatinamente y rara vez pasa más allá del año su positividad. En cambio, la IgG es la que se mantiene de manera crónica. Por lo tanto, cuando no tenemos clara la temporalidad de la infección en base a la IgG y IgM, entra a jugar algo que comentó Hermógenes también en la clase anterior, los tetavides, que tienen que ver como la fuerza de afinidad que existe entre la IgG específica y el antígeno para el toxoplasma. Por lo tanto, cuando hay una baja avidez, se asume que es una infección más bien aguda, reciente, en general menos de 4 meses, y cuando hay una alta avidez, se asume que ya ha pasado más tiempo, más de 4 meses, por lo tanto, estamos en la etapa más crónica de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico en el feto, se recomienda hacer, o la forma de hacerlo es buscando PCR en el específico al toxoplasma en el líquido amniótico. Y las indicaciones para hacer este estudio son frente a una infección materna confirmada, cuando hay una serología que no permite
excluir la infección aguda, o cuando hay hallazgos anormales al ultrasonido. La PCR tiene una buena sensibilidad de 81-90%, un valor predictivo negativo de 88% y valor predictivo positivo de un 100%, de ahí su importancia. En general, se debe hacer después de las 18 semanas y también que haya pasado algún plazo razonable desde la sospecha de infección para que haya más probabilidad de encontrar el microorganismo en el líquido amniótico. Uno de los temas más importantes de toxoplasmosis, y de eso trato las siguientes diapositivas, que son las últimas, es respecto al cribado universal, que no hay claridad en general en el mundo de cuál es la mejor forma de manejarlo. La guía francesa, y particularmente debido a que tiene una alta prevalencia de esta enfermedad, recomiendan hacer un tamizaje universal de toxoplasmosis. De igual forma, en Sudamérica, en Colombia también se recomienda lo mismo, hacer tamizaje universal, a pesar de no tener ellos una tan alta prevalencia, lo recomiendan. En España no recomiendan hacer tamizaje universal, como tampoco la guía de la NICE, tampoco lo recomienda. La guía canadiense, que es una muy buena guía que se la recomiendo para que la revisen, tampoco recomiendan hacer de rutina el tamizaje universal para toxoplasmosis. La última guía también del American College dice lo mismo, ya que no está recomendado el screening de rutina en el embarazo. En nuestro país tampoco, la guía clínica perinatal nos recomienda buscar sífilis, chagas, VIH, pero no recomienda el estudio de toxoplasmosis como cribado universal. Una reciente guía que todavía estamos en revisión, que le presentó una de las becadas de medicina materno-fetal hace un mes, creo, atrás, se acordó en esa mesa que todavía puede conversarse esto, que en general frente a sospecha clínica de primoinfección, que no es fácil esa sospecha clínica, como les decía, porque es un cuadro bastante clínico, uno debería buscarla. O también se podría hacer un cribado serológico en mujeres embarazadas que tengan factores de riesgo importantes para infección primaria por Toxoplasma gondii. Pero todavía no hay un acuerdo en que sea necesario hacer un screening universal. Respecto al tratamiento, a pesar de que llevan muchos años, aún no hay una evidencia suficiente para que el tratamiento prenatal en mujeres reduzca la transmisión congénita. De ahí también es uno de los motivos por los cuales eh, no es clara la indicación de screening, ya que no tenemos un tratamiento claramente efectivo para estos cuadros. Por lo tanto, en general, que en los países donde el cribado no es rutinario y no están las tecnologías adecuadas para hacer estos estudios, no debería introducirse más allá de un contexto de estudio o de investigación, me refiero, el tratamiento en todos los casos. De hecho, la misma guía canadiense, que es una de las recomendadas, dice que frente a la sospecha clínica de infección aguda debe discutirse caso a caso y con expertos la indicación del tratamiento. Y en caso de confirmarse la infección, se puede partir con un tratamiento con los esquemas que les voy a mostrar a continuación. En esta misma guía clínica reciente que estamos discutiendo, puede revisar la literatura, lo que se recomienda, después de una discusión caso a caso, como les comentaba, frente a la infección materna, y antes de confirmar una eventual infección fetal, partir con un tratamiento en base a espiramicina. En caso que se confirme una infección fetal, aparte de haber iniciado antes con la espiramicina, uno puede partir con un esquema distinto. Esto basado en que hay algún estudio francés reciente que sería más efectivo para disminuir la transmisión fetal con este segundo esquema, que es perimetamina y sulfadiazina, y esto siempre acompañado de ácido folínico, porque son fármacos que tienen efectos secundarios importantes si es que no se acompañan de ácido folínico. Así que son recomendaciones actuales, pero obviamente son cosas que hay que estar revisando permanentemente. Bueno, este es un resumen de un algoritmo de manejo y tratamiento que también está en esta guía clínica, que, como le digo, que aún no es oficial y no está en revisión. Y quizás como consejo para la casa final, y probablemente de mayor utilidad, porque a todos como ginecobstetras generales, probablemente muchas embarazadas van a llegar preguntándoles qué hacen con el gato una vez que se embarazan, porque está el mito de que hay que matar al gato o echarlo a la casa, y la verdad que no es tan así. Y la recomendación son cosas generales, que tienen que ver con manipulación adecuada de la heces del gato, de evitar que los gatos domésticos
salgan mucho y entren en contacto con otros animales que potencialmente los puedan contaminar, darles comida cocinada, en conserva seca, mantener aseo adecuado de nuestros gatos, ¿ya? Y desde el punto de vista general, para la embarazada, recomendarle que en general coma carne cruda, bien cocida, tener precaución en cuanto al lavado y consumo de alimentos, tener claro que la carne no se considera cocinada con el ahumado o el curado, etcétera, que la cocción en microondas no destruye los parásitos, etcétera.